con tantos años en la droga, ya yo no quería seguir, porque el que no cogía esa, agárralo, préndelo candela y mátalo. Búscate un machete vaciado, digo, así será. Cuando salgo de la casa, escucho esa voz audible que me dice, no, yo soy Jehová de los ejércitos, te estoy llamando, hijo mío, ven a mí ahora. Bendiciones, mi gente de Generación Victoriosa. Es un honor, una bendición y una satisfacción poder llegar hacia ustedes por medio de su programa Generación Victoriosa. En esta ocasión, en el segmento Lo que Dios hizo en mi vida. Por cada ocasión nos place poder llegar hacia ustedes y bendecirle con un contenido edificante y que siempre será para la gloria de Dios. Una persona que Dios ha rescatado del bajo mundo, la cual estuvo involucrado en las drogas, en los vicios, en el alcoholismo, y nos va a contar de cosas poderosas que Dios hizo en su vida. Le damos la bienvenida. Dios te bendiga, hermano. Amén, Dios le bendiga. Buenas tardes, varón de Dios. Primeramente le doy la gracia al todo Dios poderoso por esta bella oportunidad para así estar hablando de su palabra y de lo grande que es su poder. Y luego también la gracia al hermano aquí que me la concede también para así estar llevándole la palabra santa a las demás personas. Amén. Dándole a entender que todo en Cristo se puede. Todo en Cristo se puede. Amén. Yo quiero que usted, después de haber saludado a nuestra audiencia, le dé su nombre para que lo conozcan y sepan quién está hablando y quién se está dirigiendo a nuestra audiencia. Mi nombre es Esteban Garbán de los Santos, soy residente de aquí de Sabanayego, a kilómetro 11 de Asua, República Dominicana, en la cual estaremos hablándole de mi gran testimonio que Dios permitió para que la mayoría de las personas y los jóvenes que tengan estado en el bajo mundo entiendan que en Dios todo se puede. Y para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todo lo que está permitiendo. Y quisiera preguntarle a nuestro hermano cómo fue su infancia, su niñez, antes de haber conocido al Señor. Y qué lo trajo a involucrarse desde una pequeña edad, pero muy bajita, involucrarse en el alcohol, en el alcoholismo. Bueno, varón, primeramente es un poco tediosa y terrible, pero la gloria es para Dios y Él lo permitió todo. ¿Qué pasa? Que cuando yo tenía como alrededor de 2 años de edad, mi mamá era muy joven, una muchacha como de algunos 15, 16 años, 2 muchachos, digamos. Ella tuvo que emigrar de mi pueblo, tuvo que irse a otro pueblo, dejándome con mi abuela. Mi papá era un hombre casado, donde tenía su esposa, aparte tenía otra mujer más por otro lado. Sí. Entonces con la esposa tenía 11 hijos de matrimonio. En el otro lado tenía 5 hijos más y del otro lado tenía otro más. O sea que de padre yo tenía 17 hermanos y mi mamá cuando se fue de mi pueblo, me dejó con mi abuela, en su vida por allá, ella llegó a viajar y todas esas cosas, tuvo 3 hembras por allá, pero yo de que ella me dejó con mi mamá, yo duré muchos años sin verla. Duraba 2 años sin verla. Ella venía un día, la veía y se iba. Luego pasaban 5 años, 6 años, 7 años, así sucesivamente. Me acostumbré a la ausencia de ella. Y eso también eso afecta mucho a un niño cuando no se cría a la vez de su mamá. Sí. Eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vivía en la casa de mis abuelos. El abuelo mío, él tomaba alcohol. Ajá. Era alcohólico, vamos a decir alcohólico, porque sí, bebía constantemente. Sí. Llegaba a la casa borracho de madrugada, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, vuelto de un loco, de un humo. Entonces yo, como
no tenía ese amor de nadie, porque no tenía amor de nadie. Era muy maltratado. Wow. Era muy maltratado por mi abuela. Mi abuela me daba mucho golpe ante Dios que está aquí, que pues no estoy mintiendo. Entonces, no sé por qué lo hacía, pero me maltrataba, me daba mucho, todos los días me daba una pela. Yo no entendía el por qué. Y cuando yo iba a la casa de mi papá, de la casa del matrimonio, los hermanos míos de padre me decían, vete de aquí, que tú no eres hijo de mi mamá. Wow. Yo con 4 años, 3 años, ya que iba cogiendo entendimiento, vete de aquí, que tú no eres hijo de mi mamá. Cuando iba a la casa de los otros hermanos, me decían, vete de aquí, que tú no eres hijo de mi mamá. Mi papá era un hombre agricultor, él paraba metido en finca, trabajando en agricultura. Sí. Paraba muy poco en la casa, entonces yo todos esos rechazos los recibía y eso me iba maltratando mucho. No encontraba, era muy raro una persona que me dijera, yo te quiero, yo te amo. Eso no existía en mí. Wow. Entonces, aparte del rechazo de mis hermanos, no tengo el apoyo de mi mamá porque nunca está conmigo. Mis hermanos, la mayoría de los otros hermanos, de los hijos de mi mamá, que eran 3 hembras, ellas estaban muy pequeñas y vivían en Baní, en otra ciudad de Baní, de República de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya yo estoy ya como en eso de 4 años, recibiendo ese maltrato verbalmente y físicamente, cada vez que el abuelo mío llegaba de madrugada a la casa, llegaba siempre con una botella de alcohol, ya sea Macabel, Brugal o cerveza. Yo, como a pesar de que él era mi abuelo, no biológico, sino de crianza, Sí. porque él no era el papá de mi mamá tampoco. Sí. Él, a pesar de todo, a un borracho me daba cariño, me decía mi hijo, y eso me llegaba a quererlo y a pegarme de él. Me decía, sí, apreciarlo. Entonces, cuando yo lo veía así cayéndose, yo no sabía. Decía, papá, ¿por qué usted se cae? Y él me pasaba la botella, y yo, como obedecía, cogía la botella y me la pegaba en la boca, bebía cerveza. Después seguía yendo, después cogía la botella de Macabel y bebía Macabel, whisky. Sí. Después llevaba romo y bebía romo. Sí. Ya eso se fue convirtiendo en un hábito. Cada vez que él llegaba y él no me la pasaba, yo la cogía. ¿A los cuántos años? A los 4 años en adelante. Desde los 4 años. Empecé a tomar alcohol. Wow. Entonces, en eso ya de la vida sigue continuando, ya como a los 8 años de edad, ya tomo alcohol. Ya si no tomo alcohol, siento nervio, porque ya estaba adicto, estaba acostumbrado al alcohol. Pero tus padres no se dieron de cuenta, o sea, tu abuelo, que no era tu abuelo biológico, sino de crianza, al él ver que tú te estabas involucrando en el alcohol, no quiso parar eso, o tal vez no se llegó hacia otra persona para decirle, mira, mi nieto está involucrado en el alcohol y le he dado consejos y no me ha hecho caso. Nadie quiso... No, varón, porque un enfermo no puede sanar a otro. No. Y con la palabra dice que primero hay que quitarse la viga de nuestro ojo para ver entonces para ver bien. Un enfermo no puede curar al otro enfermo. Él nunca pudo notar nada de eso porque él estaba involucrado, él era alcohólico. Sí. Y es lo contrario. Cuando tú haces una cosa que encuentras un compañero, tú te sientes bien. Ajá. Porque te están acompañando. Porque si conociéramos el error, no lo hiciéramos. Él era una persona que, y además a lo mejor tampoco podía acordarse, porque él llegaba borracho. Yo tomaba el alcohol, entonces cuando él se acostaba duraba 2 días con resaca. Wow. Pasando la resaca, pero ya ese humo a mí se me hubiera ido. Ya él despertaba y se iba para su parcela, pero ya eso quedaba en mí. Sí. ¿Me entiendes? Porque en ningún momento, porque el borracho no me iba a decir a mí, no tome alcohol, wow, porque estaba vuelto loco, borracho. Sí. Ahora, él nunca tampoco, en su sanidad, él no fue un hombre tampoco que dijo, vengan a beber mis hijos. Él nunca bebía con nosotros, él se iba para la calle y cuando llegaba borracho. Y traía sus romos en la mano. Entonces yo,
me levantaba de la cama, iba donde él porque lo quería mucho y me pegaba del romito. Pero él nunca se dio de cuenta prácticamente. Porque cuando entonces él se acostaba, que yo me acostaba, al otro día amanecía, él se iba para su trabajo y todo pasó. Pero ya yo estoy envenenado, durmiendo en una cama borracho. Aleluya, gloria a Dios. Wow. Amén, gloria a Dios. Entonces, a los 8 años, en esos tiempos, estamos hablando alrededor de, yo tengo 45 años de edad, gracias le doy a Dios. Vamos a suponer que yo tenía 8 años, estamos hablando de 37 años atrás. Cuando yo tengo 8 años, 37 años atrás, la gente como campesino al fin siempre hacían fogón de 3 piedras. Sí. Ponían leña y siempre en una casa ese humo siempre se mantenía y era muy cómodo. La persona, mi abuela me levantaba a las 6 de la mañana para que yo tuviera que ir a la calle a vender, sí, sea plátano, sea guineo, con 8 años, con una cubeta en la cabeza. Y si decía que no, me daba golpe. Sí. Tenía que ir obligado, con 8 añitos, pasando la toa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llegaba de la calle, de vender ya la fruta, el plátano, el guineo y la cosa, la mayoría, habían unos tíos míos que estaban ahí, que fumaban, y ellos me decían, ve, préndeme ese cigarro en el fogón. Cuando eso le llamaban Nacional y Monte Carlo. En ese tiempo, muy famosos esos cigarros. El Marlboro todavía no, la gente no fumaba Marlboro todavía. Era Nacional y Monte Carlo y un crema, que había un cigarro que le llamaban crema, que no tenía filtro, que era blanco entero. Y me decían, ve al fogón, préndeme ese cigarrillo. Ajá. Y yo iba y lo prendía. Ya a los 15 días, ya yo estaba fumando agachado. Guay. Cogía la golilla y me iba para atrás de un palo a fumar porque mi cuerpo me estaba acostumbrando. Ya estaba acostumbrado. Ya vengo con 8 años, ya vengo tomando alcohol y bebiendo ron. A los 8 años y fumando. Ya cuando llego a los 12 años, cuando no estoy vendiendo, que la abuela mía me tiene vendiendo víveres en la calle, si no lo hacía, me daba una pera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene la falta de mi mamá. Yo nunca veo a mi mamá a la vera. Yo nunca, cuando esa mujer me agarraba a mí, esa abuela mía, que cogí una manguera, cogí una soga, con lo que tuviera me daba. Con lo que tuviera me daba. Y yo tenía que aguantar esos golpes porque yo nunca en mi vida vi una persona que fuera y le dijera, no le dé. Yo nunca vi una persona que fue porque mis hermanos me odiaban todos. Venían con un odio porque mi papá se llevó a mi mamá muy joven. Entonces ellos entienden que en mi papá le dio a mi mamá lo que no le dio a su otra madre. Y ese odio era constante entre los hermanos, no entre la esposa de mi papá, porque la esposa de mi papá era cristiana y ella me quería con pena. Ella me decía que me trataran bien, pero eso, la mayoría de mis hermanos vivían con ese odio. Gracias le damos a Dios que Dios lo permitía. Entonces ya yo vengo, cuando tengo 12 años, que vengo, también me iba a veces con mi abuelo para la parcela a trabajar agricultura. Ese día llegué, tenía 12 años, ya yo bebo romo, ya yo fumo cigarro. Y me dice, la abuela mía me dice como que recogiera una cácara de mango. Y yo dije, yo estoy muy cansado, doña, para hacer eso. Estoy muy cansado cada vez llega a la parcela. Entonces ella cogió una manguera de esa de Rusia. Y me dijo, si no la recoges te voy a desbaratar aquí. Entonces yo en ese tiempo, yo dije, hasta hoy era. No me da más golpe ya. Entregado, varón. Así me invito a agarrar una televisión una televisión de blanco y negro, que en ese tiempo no era todo el mundo que tenía una televisión, pero ella tenía una. Y yo agarré la televisioncita y le dije, si me da con la manguera, le rompo la televisión. Guay. Y no se atrevió a darme. Y agarró, lo que hizo fue que me cogió la ropa y me dijo, te me vas de mi casa. Me cogió la ropa y me botó. Me tiró la ropa a la calle. Wow. Y yo agarré y la dejé en la calle, la ropa. Y dije, Dios mío. ¿Cuántos años tenía? Tenía 12. 12 años. 12 años. O sea, tu abuela te botó de la casa. Me botó de la casa, sí, porque yo le dije que si me daba con otra pela ya no aguantaba más.
O sea, el maltrato era continuo. Sí, continuo, diario, a cada Luego rato. que ella decide botarte de la casa, ¿hacia dónde te vas? Me refugio entonces, tenía un amiguito que le llaman Mickey, él está en España ahora, y tenía un sobrino que le llamaban Water. La mamá de ellos tampoco paraban viajando. En la casa del sobrino mío, él y yo nos criamos juntos y nos llevamos muy bien de la escuela. Sí. Y a veces yo dormía en su casa, a veces. Pero cuando él no estaba, tenía que dormir en los patios ajenos, donde quiera que la noche me cogiera, en el parque, en la zona verde, arriba de cualquier casa. Wow. Entonces duré en esa vida aproximadamente como 4 años, en esa vida. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando me junto con ellos, con ese coro, era un coro también que se gobernaba, ahí fumábamos más cigarrillos, bebíamos más coro y nos emborrachábamos. O sea, tu madre nunca se dio de cuenta de esa No, vida. nunca, porque yo nunca la veía. Me pasaban 7 años y yo no la veía. Ella estaba por Venezuela, después se fue para Curazao, después se fue para Aruba y el tiempo pasaba. Entonces yo en mi niñez, yo sufría mucho, porque cuando los días de la madre llegaban, yo no veía a mi madre. Cuando los reyes llegaban, yo nunca tuve el privilegio de tener un buen juguete. Wow. Porque yo no tenía nada de eso. Yo nunca tuve el privilegio de tener una buena ropa, porque yo nunca tuve quien me la diera. Gracias le doy a Dios, el Señor puso en el camino una persona cristiana que era hermana de la mujer de mi papá, que vivía en Nueva York, ella y su hijo. Ellos, al ver que yo no tenía pan ni maíz, pues me tenían cariño y me tenían consideración y me querían con pena. Ellos vivían en Estados Unidos, pero cuando ellos se iban para Estados Unidos, duraban 1 año, 2 años, 3 años, entonces yo volvía a mi vida normal. Cuando ellos volvían, entonces yo iba a la casa de ellos y estaba con ellos. Te estoy dando el testimonio de cómo yo empezó mi vida a nivel de atadura de alcohol, cigarro y droga. También ya más en otro segmento estaré contándole el otro testimonio que es parte de mi vida. Amén, poderoso. Suscríbase al canal, dele like, porque esto está poderoso. Estamos en el aire libre, estamos próximos a la carretera Sánchez. O sea, con cualquier ruido que usted escuche, estamos al aire libre. Mi hermano, te voy a decir de confianza y de cariño, Lati, es el nombre que mayormente te conocen aquí en Sabana Yegua y en todas sus zonas aledañas. Luego que inicias, diríamos, te metes en el mundo de las drogas. ¿Quién te la dio? ¿Cómo fue, diríamos, esa sensación diabólica, en un sentido, de tú involucrarte a las drogas? ¿Y qué cosas tú tuviste que hacer para mantener ese vicio? Yo, como a pesar de los maltratos de mi casa, mi abuela, yo le doy gracias a Dios que también me hizo un hombre en cuanto a trabajo, porque yo allí no le tenía miedo al trabajo, porque de chiquitico me trabajaba. Yo me dedicaba a pintar, yo pintaba casa, después en el camino descubrí que era locutor, trabajaba en cancha, narrando juegos y me iba muy bien, pintaba casa, como te dije, manejaba, era chofer. Una vez estuve en el ejército, me enganché también. Cada cosa que yo aprendí, el Señor yo la aprendía con profesionalidad. Jugaba bien, cantaba bien, era instructor de baile, enseñaba. En fin, que yo como quiera me ganaba mi dinero. Me hice bachiller, fui a la escuela, terminé el liceo, atento a mí, con ya voy a gente de azar, pero terminé, gracias a Dios. Nunca quise dedicarme a la vida estuve en el mundo bajo, pero nunca llegué a estar tan bajo, porque yo trabajaba para esos vicios, pero estaba atado, estaba ciego, no podía establecer una vida normal por causa de los vicios. ¿A los cuántos años entraste en el mundo de las drogas? En el mundo de la droga entré a los 16 años. Desde los 16 años. Sí, por vía de un amigo se le entregó a un sobrino.
empezamos con la marihuana. Yo no sabía lo que era. Siempre se empieza con la marihuana, que el Señor reprenda al diablo. Él le dijo, hay un tabaco, nosotros fumamos cigarrillos. Yo creía que eso era un cigarro más. Me dijo, ahí el muchacho, el amigo mío, trajo, yo no sabía esa vida de él, pero ya él era un capitaleño y tenía su tigueraje. Trajo esa marihuana, se la entregó a un sobrino mío. El sobrino mío me dijo, hoy no vamos a fumar algo que tú nunca has fumado. Yo dije, bueno, vamos arriba. Cuando esa noche sacó la marihuana, la preparó, nos la fumamos. Y yo sentí muchas cosas raras, el mundo se me abrió, sentí que volaba, los ojos se me pusieron rojos y empezamos empecé mucho apetito a comer como que un loco, los ojos se me hincharon, empecé a dormir, lo grande lo veía chiquito y lo chiquito no lo veía. Aleluya. Y yo dije, wow. Qué hierba tan excitante. Wow. Entonces, de ahí la droga era barata. Un tabaco costaba 10 pesos. En ese tiempo, 10 pesos, un tabaco de marihuana. Y cuando le llamaban el famoso punto rojo y punto verde, verde con. Y él nomás me dio esa sola vez. Y de ahí seguí consumiendo. Ya después yo iba a los sitios donde vendían, compraba mi tabaquito y me lo iba fumando de mentira hasta que me quedé de verdad. Ya a los 18 años me junto con una persona que son regatoneras. Recuerda que ya yo no estoy en mi casa, que yo vivo en la calle, donde me coja la noche con los sobrinos, que la mamá viaja, que si yo qué, que estamos solos. Y entonces tenía mucha libertad. Ya yo, exacto, también tuve problemas en los bares, yo llegué a pelear, me dieron mi botellazo y yo di botellazo, me partían y yo partía porque yo no le tenía amor al amor. Para mí eso no existía, un hombre me miraba y yo le decía, te voy a rajar y lo rajaba. Sí, porque yo no tenía amor. Yo decía, si mi mamá no me quiere, si mi mamá no me ama y mis hermanos me rechazan, ¿por qué tengo yo que quererte a ti? No sentía amor por nadie. Por eso era que yo era problemático y también. A la vida. Sí, no, y nada, a mí no me importaba. Yo tomaba alcohol para morirme. Yo decía, yo no quiero despertar, Señor. Y la gente decía, es un drogadito. Empezaron a señalarme, es un drogadito, eso se perdió. Y a mí no me importaba. Porque cuando tú no tienes el amor de tu mamá, el de Dios siempre está ahí porque Dios era el que me cuidaba. Pero el amor maternal de tu mamá y el amor maternal de tu papá y el apoyo de unos hermanos, eso te involucra fuerte. Wow. Te lleva a un mundo en el cual tú ni tú mismo te quieres. Impresionante. Sí, varón. Luego que cae en el vicio de las drogas, obviamente para que cuando una persona cae en esos vicios, muchas personas caen en la mala suerte que tienen que robar y hacerlo mal hecho, y hacer cosas, robarle a sus padres. No el caso tuyo, como fuiste creado huérfano en el sentido de padre y madre. Pero dentro de todo eso, ¿qué cosas tú viste que tú dijiste, wow, de verdad que Dios ha tenido propósito conmigo? Porque aún de tantas cosas que me han pasado, todavía estoy vivo. Sí, porque muy buena pregunta esa. Yo estuve en el mundo bajo. Yo llegué a relacionarme ahí a puntos de droga, donde habían también personas muchachos que eran abandonados por su padre, que no tenían a nadie, pero robaban. Ajá. Y yo veía cuando la policía lo agarraba y le daba su palo. Yo sabía que robar no era bueno. Ajá. Digo, yo no puedo robar, yo no voy a robar. Mi sangre no viene de ladrón. En mi familia no hay gente ladrón. Yo sé robar. Esa parte también se la agradezco a mi abuela. Se la agradezco a mi abuela, que cuando tenía como 5 años de edad, sabe que en esos patios siempre hay mucha gallina con huevos. Ese día yo andaba en un patio de eso y cogí como 5 o 7 huevos y los llevé a mi casa. Y la abuela mía me preguntó que dónde yo encontré esos huevos. Y yo le dije allí en un nido de una gallina. Y me dijo, ay, mi hijo, ve y lleve esos huevos, que te voy a hacer un ponchecito de esos que a ti te gustan. Y fui y llevé los huevos y cuando volví, varón, ya usted sabe que si ella me daba por nada, imagínate por algo. Esa mujer agarró y me dio golpe que usted no se imagina. Wow. Y me cogió la mano y me la metió en candela. Me dijo, si sale ladrón, mejor te mato. Y por eso ese temor se quedó en mí. Yo jamás, cuando yo veía algo, yo le tenía miedo. Wow. Y eso me llevó a no ser ladrón. Se lo agradezco a ella también. Que por eso también no
estuve en el mundo, por eso trabajaba para conseguir el dinero, pero mayormente se me iba en la droga. A los 18 años conozco una persona que cantaba en reggaetón, esa cosa, y él murió ya, me voy a conservar el nombre, de aquí de mi pueblo. Él me dijo, varón, cuando eso me llamaban mi nombre, Esteban, pues yo digo varón porque yo no se queda con la de varón. Me dijo, yo tengo algo para ti, ¿tú has probado cocaína? Yo le dije, ¿cocaína? ¿Y qué es eso? Sale, eso yo nada más fumaba marihuana, sale, ven, para que tú veas cómo eso te va a poner a volar. Agarró y nos fuimos para Huechío, para otro campo, una fiesta que había, y allá me jaló para atrás, sacó una fundita blanca y un porrito blanco, y me dijo, ven, con una cédula, y me dio 2 por la nariz, y sale, sí, jálale para arriba. Y yo lo jalé para arriba, varón, eso me puso a mí a volar. Yo sentía que yo era Superman. Yo lo grande lo veía chiquito y lo chiquito no lo veía. O sea que si la marihuana te puso grande. Esto me puso mucho más. Y me dijimos, porque la cocaína es de más adrenalina. Sí, entonces ya yo me gustó también, ya yo consumo cocaína. Ya yo estaba que compraba un 100 al otro día, donde quiera 50 pesos, y era mucha, 20 pesos de cocaína. Donde quiera que había droga yo la buscaba para consumir cocaína. ¿Qué pasa? Que a los 20 años de edad, conozco, me voy entonces para Santo Domingo. Allá conozco una persona en un trabajo que tengo, un amiguito mío que me dice que si yo conozco el crack. Le digo que qué droga es esa, pues ya yo fumo cigarrillo, bebo alcohol, fumo marihuana y consumo cocaína. Ahora viene el crack. Ahora viene esa persona y me dice a mí que si yo conozco el crack. Digo que qué es eso, me sale, tú vas a ver esta noche cuando lo tranquemos. Él me enseñó una funda de marihuana, era una piedra, parecía como una piedrecita blanca, y me dijo, esa piedra no la muele, se la echa encima de la marihuana, y tú vas a ver que tú no vas a toser. ¿Qué pasa? Que cuando tú fumas marihuana, tú toses, y toses, y es muy incómodo, como dice un adagio, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Entonces, cuando yo vi que le rució eso, que suavecito, me gustó. Me quedé entonces en el vicio del crack. Que eso era más fuerte, varón. Mucho más dañina, porque el crack le come el cerebro a la gente, te come la neurona, te come los sentidos, te come todo, te pone loco, te pone a robar, te lleva a los zafacones, tú pierdes la dignidad, todo. Cuando tú ves una gente loca que está vicio en el crack, eso es el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Ya cuando usted llega al crack, usted roba, usted traga, usted hace todo. Pero el Señor no permitió que yo hiciera nada de eso, porque yo le tenía miedo a hacerlo mal hecho. Porque venía con eso, esa pela que me dio mi abuela aquella vez. Quedé frustrado. Y además yo veía lo que le pasaba a los ladrones, ante la sociedad también, y la policía lo maltrataba. Y a mí no me gustaba que hombre no me diera golpe. A mí me gusta que nadie me pusiera la mano, porque recibí demasiado. Entonces, en el trayectorio de mi vida, termino el bachiller, pero no voy a la universidad porque sigo atado con la droga. Ya yo donde quiera que voy, pero tampoco tengo casa. Yo decía, Dios mío, cuando me acosaban de cada casa, yo decía, Dios mío, ¿dónde está mi casa? Que ese otro testimonio como yo conseguí mi casa. Que también tengo mi hogar, gracias le doy a Dios, que Dios me lo contacte con mi casa. A temprana edad Dios me la dio, que ese otro testimonio como la conseguí. Luego, a los 21 años me voy a San Isidro. Vino en el gobierno en el 2000, vino el gobierno de Hipólito Mejía, vino un programa que le llaman Reserva del Ejército. Yo quería ser militar para aprender a manipular armas y eso, porque a mí nadie me gobernaba. Pero aún así mi mamá sigue viajando, yo no veo a mi mamá. Cada vez que yo hablaba con mi mamá o me preguntaba mi nombre, yo maldecía a mi mamá. Yo no quería saber de ella, yo decía que sí la odiaba, varón. Y a mi papá también, por los maltratos de que nunca quiso hacer nada por mí.